Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy de geografía. Recuerda que en la clase anterior estuvimos hablando de las características que determinan el clima en una región natural. También vimos que una región natural va a tener fauna, flora, dependiendo del clima que hay en ese lugar. Entonces hoy vamos a ver a qué se debe cada una de las especies, bueno, no cada una, sino vamos a ver a qué se debe que en las regiones naturales haya especies distintas. Por eso el tema de hoy es riqueza y variedad de vida en los países. Hay una palabra muy importante que vamos a estar usando bastante, perdón, que es biodiversidad. ¿Sabes lo que significa? Biodiversidad es la cantidad de especies, animales y vegetales que existen en el planeta. Y nuestro planeta es muy diverso porque en cada región existen diferentes tipos de especies y existen tantísimas especies que incluso se podría decir que no se han podido contar en su totalidad. Cada día, cada semana, cada mes siguen apareciendo nuevas especies. Tanto las especies animales como las especies vegetales que hay en una región dependen del clima que hay en esa zona. Eso ya lo vimos. Si el clima es muy cálido, pues hay un cierto tipo de especies específicas para ese lugar porque pueden sobrevivir ahí. Si es muy húmedo, también las que están en clima seco no pueden ir al clima húmedo, viceversa. Entonces, depende todo del tipo de clima que hay en esa región. Por ejemplo, en el Ecuador, que es el centro, digamos, de nuestro planeta, donde el clima es más húmedo y las temperaturas elevadas hacen que haya un ambiente cálido y en ese lugar, en esa zona, es más fácil que crezcan y que aumenten las selvas. Cerca del Ecuador es donde hay selvas húmedas, como la que estamos viendo en la fotografía, para que allí es donde se adapta muy bien este tipo de plantas e incluso el tipo de animales que hay en las selvas húmedas. Pero si nos alejamos un poquito del Ecuador, yendo hacia los polos, la lluvia ya empieza a ser más escasa y el clima se vuelve seco. Esa zona se conoce como zona desértica y ahí hay especies diferentes a las de la selva. Como vimos en la fotografía anterior, hay muchos árboles, muchas hojas muy grandes, mucha hierba, pero si vemos las imágenes que están ahora en pantalla, fíjense en el desierto cómo es. No hay tantas hojas, de hecho no hay tantos árboles altos, más bien son arbustos que están en el piso, pequeñas florecitas, cactus, que incluso los cactus no tienen hojas como los árboles, tienen espinas y esas espinas hacen una diferente función que las hojas de los árboles. Y si nos alejamos un poco más, aún yendo más hacia los polos de nuestro planeta, se van a observar cada vez menos especies porque ahí las temperaturas no permiten que se desarrollen las plantas al igual que en la selva húmeda o en el desierto. Y las especies van a ser completamente diferentes también en cuanto a los animales y también plantas, porque sí hay plantas, pero no son iguales, tienen características diferentes que les permitirán sobrevivir en esa región. Es importante que nosotros sepamos que existe una muy grande biodiversidad de especies animales, vegetales aquí en nuestro planeta. Sin embargo, de los casi 200 países que hay en el planeta Tierra, solo 12 de ellos concentran alrededor del 70% de la biodiversidad del mundo. Solo 12 países de 200. Y en esos 12 está el 70% de la vida, de la biodiversidad en cuanto a especies, animales y vegetales. Y esos 12 países son Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, el Congo, Madagascar, Australia, Indonesia, India y China. Y a estos países se les conoce como megadiversos porque hay muchísima, muchísima diversidad. Y déjeme decirle que nuestro país ocupa el lugar número 3 en diversidad de mamíferos, es decir, en nuestro país hay mucha, mucha diversidad y eso es porque en nuestro país también hay muchos tipos de climas. No tenemos nosotros aquí en Yucatán el mismo clima que hay en la Ciudad de México o que hay en Chihuahua o que hay en Monterrey. Por eso es que hay mucha, mucha diversidad. De hecho, en nuestro país hay un desierto, hay mares, hay lugares húmedos, selvas húmedas, hay mucha, mucha diversidad en México. Pero al conocer todo esto y al darnos cuenta que nuestro país es un país mega diverso, también debemos de saber
que la biodiversidad, es decir, todas estas especies no se dieron de un día para otro, sino que ha sido el resultado de un proceso natural que pues ha sido muy largo. Durante años, millones de años es que se han conformado todos estos ecosistemas. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de respetar y cuidar los espacios en los que se encuentran los hábitats de cada uno de los animales que viven en nuestro país. También es importante saber que no solo nosotros los humanos hemos tenido que ver con, pues, el que de alguna manera algunas especies se extingan o ya no existan, sino que también el cambio climático, los descensos que tiene el nivel del mar, incluso la actividad volcánica y bueno, pues los humanos en cuanto a la destrucción de los ecosistemas y el comercio han sido parte de las causas principales por la pérdida de esta biodiversidad, porque al tomar un terreno en el que había un ecosistema, pues matamos la casa de algunos animales y por lo tanto ellos ya no tienen dónde llegar y así de esa manera vamos afectando toda su cadena de vida. Lo que aprendimos el día de hoy, riqueza de variedad de vida en los países. Recuerda que biodiversidad es la gran cantidad de especies animales y vegetales que existen en el planeta. Pero recuerda que las especies animales como vegetales que habitan en una región dependen del clima que hay en esa zona, eso ya lo habíamos visto. Es importante recordar que existe una extensa biodiversidad en la Tierra, pero solo 12 países de los casi 200 albergan alrededor del 70% de la biodiversidad del mundo. La biodiversidad es el resultado de un proceso natural, es decir, no fue de un día para otro, sino que se ha ido formando durante millones de años. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de respetarla, protegerla, pero también preservarla. La tarea del día de hoy. Vamos a realizar el ejercicio número 2 de la página 22 del libro de actividades de geografía. Y listo, eso es todo. Muchas gracias a todos por prestar atención y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.